Bienvenidos a este programa de Yoga para Todos. Namaste. Estas semanas estamos trabajando los elementos de la naturaleza. Entonces, el elemento de la naturaleza, tierra, agua, fuego, aire. Esta semana vamos a trabajar agua. El elemento agua es un elemento muy importante. Es un elemento muy bonito además, porque tiene que ver con toda la parte de las emociones. Es donde, cuando hablamos de los chakras, es el segundo chakra. Le dicen donde moran las emociones. Así le llaman a ese segundo chakra. En la práctica de yoga, en la práctica del cuerpo físico también, así como después lo vamos a ver en la meditación, podemos trabajar el agua. El agua es un elemento que fluye, que se desliza, que es muy acomodático. En tu forma de ser, las personas que tienen el agua bien equilibrada son las personas que fluyen, que van hacia adelante, que no se les atora nada. Y eso es lo que más nos gusta, que no se atore nada, saber por dónde ir. Si no es por aquí, es por allá. Vamos a empezar la práctica de yoga entonces. Por un momentito, cierra tus ojos, juntas tus manos y vamos a hacer 3 respiraciones. Cierra tus ojos. Por tu nariz, inhala bien profundo. Exhala. Otra vez, inhala. Exhala. Tercera y última, bien profundo. Inhala todo el aire que puedan albergar tus pulmones. Exhala. Despacito, abre tus ojos. Y vamos a empezar a trabajar las articulaciones. Toda esta semana, hoy es lunes, nos vamos a ir de menos a más, de lo simple hacia lo complejo. Bien, lleva tu mirada hacia tu lado derecho, tratando de que la barba llegue arriba de tu hombro derecho y te regresas despacito al centro. Cuando inhalas, lleva tu mirada hacia el lado izquierdo y exhalas al centro. Lo vamos a hacer ahora hacia arriba. Inhala, jalando la garganta, en el centro exhala. Y ahora vas a tratar de pegar la barba a la horquilla del esternón, exhala, y te regresas al centro. Con esos movimientos vamos a hacer un círculo grande. Los movimientos son muy parecidos también a la fluidez del agua. Trata de que los movimientos sean deslizantes, fluidos, suaves. Y hacemos 3 círculos hacia el otro lado. Todos los movimientos articulares siempre con cuidado. El cuello es una parte del cuerpo que recibe mucha tensión. Haz un círculo más y regresamos al centro. Ahora lleva tus manos hacia los hombros y lleva los brazos hacia atrás. Vamos a hacer 4 círculos. Es un calentamiento antirreumático, le dicen. En los términos de yoga le dicen el Pavan Muktasana. Y ahora hacia adelante, que son movimientos incluso hasta cotidianos y muy fáciles. Pero con estos movimientos puedes empezar e incluso también acabar tu día. Vamos a hacer 2 más. 1 y 2. Ahora vas a llevar tus brazos hacia los lados y solamente tu codo derecho le vas a dar giros hacia tu lado derecho. Vamos a hacer 4. Y después te vas a regresar esos mismos 4 círculos. Muy bien, muy bien. Vamos del otro lado. Haces 4 círculos con tu codo, dejando que fluyan los movimientos. El asunto es la conciencia, tu mente, cómo los movimientos pueden ser fluidos. Si estuviéramos haciendo una clase de tierra, podrían ser movimientos mucho más fuertes, densos, pesados hacia abajo. Vamos a hacer los 2 al mismo tiempo. 4 círculos, 3, 4 y para el otro lado 4. 1, 2, 3 y 1 más, 4. Si tienes las piernas cruzadas, cámbialas.
la que tenías atrás, la pones adelante para que la cadera también tenga un movimiento distinto. Vamos a llevar los brazos hacia arriba. Inhala muy grande y vas a traer tus manos al centro del corazón. Vamos a repetir esto 4 veces. Es una combinación fluida. Brazos arriba es el mudra del vigor y vas a llevar tus manos hacia las rodillas en la exhalación. Ahora, el pecho va a ir hacia arriba. Inhala. Y vas a ir hasta adelante, lo más que puedas ir adelante y te vas a regresar suavecito. Vamos a repetirlo. Fluye. Inhala. Tráete las manos al centro del corazón, exhala. Entrelazas los dedos y llevas tus brazos hacia arriba, lento. Es como el agua que nunca para. Exhala. El agua de un río, de una cascada. Inhala. Voy hacia adelante, exhala. Y con esto estás moviendo todas las vértebras y centro, exhala. Incluso las costillas también, en donde se insertan con las vértebras, son unas articulaciones pequeñitas que justo con este movimiento las estás también lubricando. Brazos arriba, inhala, última vez. Con los movimientos bien fluidos y así de simples. Entrelaza los dedos de la mano, llevas tus brazos hacia arriba y no te detienes. Regresas al centro. Una más. Lleva el pecho hacia arriba y fluyes hacia adelante. Muy bien. Quédate en el centro. Vamos a cambiar las piernas. La que tienes atrás, la pones adelante. Ahora, vas a llevar tu torso hacia tu lado derecho y la mirada la llevas hacia tu mano izquierda. Quédate un momentito ahí, sintiendo el costado izquierdo cómo se alarga y cómo el lado derecho se hace un poquito más corto. Regresas al centro. Haz una inhalación profunda y en la exhalación recorres tu torso del otro lado, volteando a ver tu mano derecha. Y ahí te quedas respirando profundamente. Posturas simples. Y regresas al centro. Me voy a voltear para que me veas. Vuelve a cambiar las piernas. Lleva tus brazos hacia arriba. Y ahora vas a llevar tus manos hacia adelante. Todos somos diferentes. Hay quien puede llegar nada más con las manos aquí. Hay quien pueda poner sus codos en el piso. Y hay quien pueda ir un poquito más abajo. Incluso a poner la frente en el piso. Quédate hasta tu nivel. Cierra un momentito tus ojos y respira. Siente la apertura de cadera, siente lo que sucede con las ingles. Siente si puedes estirar la espalda. Ve si puedes alargar también los brazos. Si puedes extender cada exhalación, avanzar un poquito más. Y despacito te vas a regresar. Vas a volver a entrelazar los dedos de la mano hacia arriba. Vas a tragar saliva y pegar la barba al pecho. Yalandarabanda. Afinando la cintura, alargándote. Lleva la mirada hacia adelante y vamos a hacer una torsión. La mano izquierda la vas a poner adelante, la mano derecha la pones detrás del sacro y giras con la mirada hacia atrás, haciendo que la columna vertebral haga toda una espiral eterna. Respira. Toda la respiración de yoga es por la nariz. Inhalando y exhalando profundo. Vamos a hacer una más. Inhala y exhala. Vas a llevar tus brazos hacia arriba. Todo el tiempo con esta idea de fluir y te vas a quedar en el centro. Vamos a hacerlo del otro lado. Cambias la pierna una vez más. Llevas tus brazos hacia arriba y vas hacia adelante. Seguramente vas a llegar un poquito más abajo. Respira todo el tiempo por la nariz. Inhalas y en la exhalación tratas de ir un poquito más abajo. Y otra vez, inhala y en la exhalación un poquito más abajo. Si puedes, acerca la frente hacia tu tapete o hacia el piso. Te vas a regresar. Vuelves a subir tus brazos.
Lleva tus manos al centro del pecho, entrelaza los dedos en el mudra del vigor, traga saliva y pega la barba al pecho. Aquí siempre afina la cintura, alárgate, que exista más espacio entre tus vértebras. Lleva la mirada al frente y hacemos la torsión hacia el otro lado. La mano derecha adelante, la mano izquierda atrás y tu cabeza también va hacia atrás. Quédate ahí. Afina la cintura cada vez que hagas una torsión. Es un masaje también a los órganos. Es como una doble función, lo que sucede con la espalda, ¿no? Desbloquear las vértebras y al mismo tiempo lo que sucede con los órganos. Lleva tus brazos hacia arriba. Inhala y en el centro exhala. Siempre que terminamos las prácticas de yoga, aunque sea así de cortito, nos relajamos un momento. Entonces, te acuestas en el piso después de todos estos estiramientos. Puedes estirar tus piernas, dejar tus manos con las palmas hacia arriba, quedándote ahí un momentito. Cuando creas que ya es suficiente la relajación, flexionas tus rodillas y por tu lado derecho te sientas. Importante siempre agradecer tu momento presente. Toda esta semana vamos a estar trabajando el elemento agua, de lo simple a lo complejo. Namaste.